Todas las bendiciones para el pueblo de Dios. Hoy estamos aquí con la escuela sabática del foso de los leones al foso del ángel, basado en el capítulo 6 de Daniel. Pero yo le quiero llamar a la escuela sabática la caída de tus enemigos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender puntos cruciales, básicos, que a veces se nos olvida, especialmente cuando somos hijos de Dios, parte de su pueblo. Aquí en puntos importantes de la escuela sabática, el primero que tenemos es un creyente entre los políticos. Muchos critican y condenan, y podemos citar la Biblia y el Espíritu de Profecía, tener cuidado de estar metido en la política. Y sin embargo, tenemos aquí a uno de los hijos de Dios, profeta, creyente, representante de Dios entre los gobernadores, entre la política. ¿Qué ocurrió? Las circunstancias, el destino. Allí estaba su misión. Pero lo impactante no era que estaba entre la política y con políticos, sino lo que dice la palabra con respecto a él. 3 palabritas. Número 1, dice claramente que era fiel. 2, sin falta. Y 3, sin vicio. Recalcamos, Joel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! ¡Qué carácter! Pregunta es, independientemente, alguno de nosotros jamás estaremos involucrados en la política o con políticos. La pregunta es, ¿calificas? ¿Tienes estas características de Daniel? Así es, hoy día Dios nos llama a ser los Danieles de este tiempo, representar al Señor independientemente de dónde nos encontremos, en el empleo, en una empresa, en una red, en la familia, con los vecinos. Que Dios nos ayude a entender y querramos desarrollarnos en estas 3 áreas, sin falta, sin vicio y fieles hasta el final. El punto número 2 que tenemos aquí en puntos importantes de la escuela sabática es el tema de los envidiosos. Los envidiosos están allí y van a existir. A esto le podemos unir el concepto de una conspiración. Aquí los conspiradores, estos se dieron cuenta de que Daniel era una persona especial. La escuela sabática es clara. Empezó en el cielo con Lucifer, luego los ángeles se involucraron, luego humanos entre los primeros 2 hijos de padres de Adán y Eva, que fue Caín y Abel, se manifestó la envidia, los celos, que claramente es condenado en la palabra de Dios. Aquí el punto crucial es entender que no podemos evitar a los envidiosos, a los conspiradores, aquellos en contra de los hijos de Dios. Y están en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu negocio, en tu trabajo, en la sociedad. Allí están. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo representamos a Dios cuando ellos se activan? Quiero compartirles una cita crucial en Profetas y Reyes, página 399. Pero antes de leerles, quiero ir al tercer punto, que es las consecuencias. Hubieron consecuencias de aquellos que provocaron, que guiaron la aparente caída de Daniel. Fue destronado. De hecho, fue en contra de la ley porque desobedeció y fue puesto más que en una cárcel, en un foso donde no cualquiera llegaba. Llegaba el peor de los peores. Allí terminó Daniel. ¿Se quejó? No. ¿Le reclamó a Dios? Tampoco.
Y sin embargo, donde aparentemente él estaba perdiendo, miren lo que dice la inspiración. Me gusta. Profetas y Reyes, les recomiendo que se lean todo el capítulo, pero vamos a leer en la página 399 de Profetas y Reyes, bajo el capítulo En el foso de los leones. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. ¿Impidió Dios? No. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles. Así que no eran solamente humanos, los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Hay cosas que pasan en nuestra vida que las hace Dios, que aparentemente pierdes dinero, pierdes negocio, pierdes en un accidente, pierdes ante las personas, te dejan mal, tu familia, tu reputación, todo. Y les encanta hablar en contra de esta persona. Pero Dios, dice la inspiración, lo permitió. ¿Para qué? Para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. O sea que parte de la aparente caída, de la mala reputación y aún de gobiernos y leyes en contra del pueblo de Dios o reglas de algunas organizaciones donde tú pierdes, donde tú quedas mal, donde no importa lo que digas, ya estás condenado. En juntas, comités, concilios, iglesias, grupos, personas, entre los familiares. Dios permite todo esto, no por tu mal, sino para tu bien y aún para que el cuadro sea completo, donde Dios sea glorificado, donde Dios exalte a su hijo o a su hija, donde Dios derrote completamente a tus enemigos. Pero las consecuencias son peores, porque el mal de estas personas fue afectado o alcanzado a sus esposas y a sus hijos, a su familia. Lo que ellos desearon en contra de Daniel les vino no solo a ellos, sino a todos los que les rodeaban. No estamos para desearle el mal a otros. Por eso Dios dice, tranquilo, deja que la venganza es mía. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos de que Dios haga venganza? Siempre nos apresuramos, nos volvemos igual o peores a veces de los enemigos. Un espíritu vengador, una crítica, empezamos a buscar soluciones legales, involucramos abogados y hacemos las cosas más grandes de lo que debiéramos en vez de confiar, depender de Dios. Así que este punto es consecuencias de líderes, de padres, de personas de influencia, que si lo hacen con un mal, un motivo satánico, Dios se va a encargar de vendicar, de vengar, de derrotar a nuestros enemigos. Ojalá, hermanos, amigos, ustedes que están aquí, ojalá aprendamos esta grande lección. Aquí también quisiera añadir que Dios en el tema del trigo y la cizaña de Mateo 13 muestra que la cizaña, que seguro cumplen este papel de estas personas que siempre te están tratando de dejar mal, celosos, envidiosos, que tienen el espíritu del diablo, pero aparentan ser amigos creyentes, compañeros de iglesia, colegas, líderes espirituales. En su momento, o seculares, líderes seculares, en su momento Dios los va a poner en su lugar. Pero desde el punto espiritual, Ezequiel 9 lo muestra también. La cizaña va a ser destruida, los que no son sellados van a ser destruidos. ¿Y con quién va a empezar? Con los líderes, con los ancianos, con aquellos que están al frente del pueblo. ¿Y quiénes siguen? Su familia, sus hijos. Lo mismo que le pasó a Coré, Datán y Abirán. Lo mismo que le pasó a Acán. Lo mismo que le pasó a esta persona que fue en contra de Esther. Lo mismo le va a pasar a los enemigos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de tus enemigos. Y eso está, especialmente para los creyentes de la verdad presente, eso está claro en Ezequiel 9.
La escuela sabática es clara en recalcar la importancia de la oración. Y aquí viene uno de los puntos finales de la escuela sabática. Debemos orar siempre. Debemos estar en comunicación con Dios. Hay un libro que se llama La oración por Ellen G. White, o una recopilación de sus citas. Y ahí enseña un sinnúmero de cosas para orar. Hay que preparar la mente, el corazón, hay que perdonar, hay que cumplir los requisitos. O sea, hay una lista de cosas que hay que hacer para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Pero dentro de ellas, dentro de estos requisitos, hay uno que ni en la escuela sabática y en muchas otras escuelas sabáticas jamás se van a mencionar. Porque raramente se mencionan en un sermón, en un estudio bíblico. Pero hoy aquí en Puntos Importantes lo vamos a hacer. Una de las claves de amor, de reverencia, de sometimiento de Daniel a Dios, y por qué Dios le escuchó, por qué Dios le protegió, por qué Dios le mandó ángeles a protegerlo y a liberarlo de los leones, crisis, problemas, fue que él oraba, no solamente una vez, 3 veces al día, más lo hacía de una manera específica, lo hacía según Daniel capítulo 6, verso 10, de rodillas. Ya no se arrodilla uno para orar. Hoy día todo es de pie. Pónganse de pie, pónganse de pie. En primer lugar, el Espíritu de Profecía lo condena. En segundo lugar, el Espíritu de Profecía claramente dice que debemos arrodillarnos cuando vamos a orar a Dios. Leo en la Biblia. Porque el objetivo de la escuela sabática es seguir el ejemplo de estos hijos de Dios. Leo en Daniel 6:10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No solo orar, sino arrodillarse. Alguno de nosotros, a menos que nos humillemos, vamos a terminar con los conspiradores, con la cizaña, con los enemigos del pueblo de Dios, destruidos, cortados, quitados. Y antes de eso vamos a seguir sufriendo consecuencias por no arrodillarnos al venir ante Dios en oración, en los cultos de hogar, en los cultos de la iglesia, en las reuniones espirituales. Cada vez que podamos, arrodillémonos. Hay ocasiones en que no se podrá hacer, pero el principio es que Daniel oraba a Dios de rodillas. Mis hermanos, en Mensajes Selectos hay todo un capítulo que habla de orar de rodillas. El Espíritu de Profecía, la Biblia está llena de ejemplos que la oración adecuada y uno de los requisitos para que Dios escuche es arrodillarnos. Mi deber es decírselo, que lo hagan es entre ustedes y Dios. Las consecuencias o las bendiciones las veremos conforme seamos obedientes o desobedientes. Esto fue Puntos Importantes de la Escuela Sabática. Yo soy Miguel Martín, ha sido un placer. Por favor, síganos en redes, síganos en La Verdad Profética. Bendiciones y hasta la próxima.